Hola, ¿cómo están? Aquí estamos reunidos nuevamente el lunes de la célula. Vamos a estar mandando, si Dios quiere, videos los días lunes para la honra y gloria de Dios. Tengo aquí a mis dos niños el día de hoy, gracias a Dios, a Jonathan y a Maitecita. Los invité porque ya ve que el mes pasado pues acaba de ser pues el día del niño, ¿verdad? Y pues todos los niños andaban ahí alborotadillos, muy, muy felices. Que el día del niño, me hice que me acordara de un video, más bien no un video, un versículo, unos versículos de la palabra de Dios que habla de los niños, ¿no? Que yo creo que ya todo el mundo sabe qué versículos son. Y los vamos a leer y vamos a explicar un poquito acerca de lo que es, de esos versículos de los niños, ¿ok? Vamos a leer en tres diferentes partes de la Biblia, en Marcos, Mateo y Lucas, que se encuentran esa parte de la palabra de Dios que vamos a leer. Voy a leer yo primero aquí en Marcos capítulo 9 y dice así. Hay una pregunta que dice en el encabezado de la Biblia que dice: ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, es Marcos 9 capítulo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como estos, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, hablándose de Dios o él mismo, ¿ok? Esa parte de la palabra también la traemos en Mateo capítulo 18, capítulo 18, versículo del 1 al 5, y mi hija Maite nos va a ayudar a leer. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí recibe. A mí me recibe. Muy bien, está en Mateo. Acuérdense que Marcos, Mateo y Lucas pues son diferentes personajes, y cada uno escribió en base a la percepción de lo que vivió con Jesús en ese momento, ¿no? Y mi hijo Jonathan nos va a ayudar a leer aquí en Lucas capítulo 9, versículo 46 al 48. Jonathan, ¿me ayudas? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Bien, pues aquí acabamos de leer también pues en Lucas, leímos en Mateo y leímos en Marcos, ¿verdad? Y pues vemos una característica muy importante en ellos. Dice la palabra de Dios que nosotros, el que dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, ¿no? El que recibe mi nombre a un niño, dice, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no recibe a mí, sino al que me envió. Pues entonces nos preguntamos: ¿cómo debo de ser yo
para recibir al Padre o recibir a Dios, ¿verdad? Pues se dice cómo es un niño y rápidamente nos podemos estudiar, nos podemos ver, a ver, necesito ver cómo es un niño. Porque obviamente para poder ser como un niño necesito saber cómo es él, ¿no? Y yo aquí hago una pregunta, ¿cómo es un niño? Y le pregunto a Maitecita, ¿cómo es un niño, Maitecita? Humilde. Humilde. Jonathan. No guarda rencor. No guarda rencor. Desconfiado. Es confiado. Perdona fácilmente. ¿Cómo, Jonathan? Perdona fácilmente. Perdona fácilmente. Y somos muy preguntones. Y son preguntones. Una de las pequeñas características de muchas tantas que tienen los niños, ¿no? Aquellos que tenemos hijos, sobrinos o conocemos a un niño, podemos ver cómo son esos niños, ¿no? Vamos a ir desglosando poco a poco, así en unos minutos, no les voy a quitar mucho tiempo, lo que es cada uno de ellos. Humilde, dice así: así en el cristianismo, humildad implica reconocer la propia pequeñez ante el misterio de la vida, aceptar la igualdad, dignidad de todos los seres humanos y someterse a la voluntad de Dios, apreciada como buena, agradable y perfecta. En este sentido, la Biblia aconseja lo siguiente. En 1 de Pedro dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dijimos que un niño entonces, ¿cómo era? Humilde. Por naturaleza, cuando nace un niño, tiene 1 año, 2 años, 3 años, va creciendo, es un niño humilde, no sabe de eso. Hemos visto videos comparativos donde esos niños los ponen con otros niños de diferente raza, diferente color, inclusive hasta niños con capacidades diferentes, ¿no? Y el niño ese va y juega con ellos, no tiene absolutamente maldad, como luego decimos, ¿no? Es un niño, son humildes, ¿no? Siempre, inclusive ahí en la palabra de Dios dice que humildad, para poder ser grande en el cielo debemos de servir aquí. No que yo tengo un puesto, ya sea político, un puesto en la misma iglesia, un puesto que me dé un rango, un estatus. No, para Dios todo es igual, debemos de ser humildes. Para poder ser grandes debemos de servir, dice la palabra de Dios, ¿ok? La humildad pues llama a la conciencia de entender que los seres humanos somos todos iguales ante los ojos de Dios. De hecho, el mayor ejemplo de humildad en la doctrina cristiana, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene, Maitecita? Jesucristo. Jesucristo. Es el mayor ejemplo que tenemos nosotros de humildad. Y vamos a leer una parte de la Biblia en Filipenses, capítulo 2, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo. Vean, el Dios Todopoderoso, sin necesidad, sin nada, Él vino y se hizo forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, o sea, se hizo siervo y aún siendo hombre, condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, muerte violenta, una muerte como ningún otro ser humano pasó por esta muerte. Una muerte donde llevó y cargó todos los pecados de la humanidad. Fue azotado, le pusieron una corona de cruz, cargó su cruz y a todo, o sea, fue de lo peor muerte, pero era humilde, ¿no? Debemos de servir. Queremos ser grandes en el cielo, aquí en la tierra debemos de servir a mis hermanos, al pastor, al ministro, al vecino, a nuestro papá, a nuestros hermanos. Tener misericordia. Y la misericordia es servir ¿a quién? A aquel que aún no merezca misericordia, ¿no? Aún sea injusto esa persona, es la misericordia, ¿no? Dice la otra característica: perdona fácilmente. Un niño, cuando se pelean, por ejemplo, estos pequeñitos, mañosos, ellos se pelean, sí,
se pelean como todos los niños. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente, unos minutos después, se les olvida y se perdonan unos a otros, ¿no? Los primos, los hermanos, los amigos, siendo niños, se perdonan fácilmente, ¿no? ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Inclusive ahí en la palabra de Dios hay una parte donde Pedro le pregunta a Dios en Mateo 18, dice, se acerca Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Porque antes usaba que se perdonara 7 veces, ¿no? Hasta 7 veces. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 debo de perdonar yo a mi hermano, a mi vecino, a quien nos haga el mal, a quien sea, yo debo de perdonarlo 70 veces 7. Muchas veces la gente perdona o dice perdonar, ¿no? Pero dentro de ellos, ¿sabes qué? Sí te perdono. Pero dentro de ellos ¿qué guardo? Guardo rencor, ¿no? Los niños no son nada rencorosos. Si ellos se perdonan, ahora 70 veces 7 mañana, 70 veces 7 pasado, 70 veces 7, entonces quiere decir que yo aquí voy a después de perdonarlo, no guardo rencores, ¿verdad? ¿No? Ya que no guardo rencor, ¿no? Perdoné a mi hermano, perdoné a mi hermana, perdoné a mi amigo, perdoné a mi amiga, ¿no? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Si son 70 veces 7 multiplicados, son aproximadamente 490 veces lo que yo debo de perdonar, ¿no? Y pónganlo en un día y mañana otra vez 70 veces 7 y así. Eso quiere decir que siempre debemos de estar perdonando. Y obviamente, pues no guardar rencor es no crear raíces de amargura, como dice la palabra de Dios, ¿no? No crear esas raíces de amargura. ¿Por qué? Porque dice bien la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, que se puede contaminar la amargura. Fíjense cómo es la amargura. Porque cuando uno tiene amargura, tiene esa sed de venganza o que le caiga mal a la otra persona. Yo siempre le he puesto como ejemplo lo siguiente. Imaginemos que si yo tengo rencor, agarro un vaso y le echo veneno. Veneno. Cuando agarro ese veneno, yo me lo tomo, creyendo que le va a hacer mal a la otra persona. Eso es el rencor. ¿Y qué pasa con el veneno? ¿Te hace mal a ti? Me hace mal a mí, a la otra persona no. Exacto, ¿verdad, Jonathan? Si te lo tomas tú, Jonathan, ¿a quién le hace mal? ¿A ti o a la otra persona? A mí. A él. Exacto, entonces mejor no guardar raíces de amargura, ni guardar rencor. ¿Por qué? Porque el que sale perjudicado aquí soy yo, no la otra persona. Exacto, ¿no? Y otro niño, ¿cómo es también? Ya vimos que es humilde, que perdona fácilmente, que no guarda rencor. Y otro niño también es confiado, ¿ok? Confiar en Jesús, dice la palabra de Dios que la confianza es tener fe como un granito de mostaza. Eso es la fe. Dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a aquella montaña, montaña tú, muévete allá. Tú, haz esto otro, ¿no? Pero computadora, muévete sola. Hay una definición de la fe en la palabra de Dios en Hebreos 11. Dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otra versión de la lenguaje actual que yo también la leo, o otras versiones, dice así, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Esto lo podemos ver nosotros que tengamos paz en medio de la tormenta. Porque aún viendo toda la tormenta, aún viendo todo el problema, debemos de confiar en Dios, que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a rescatar, que Dios va a estar ahí. Aún cuando yo vea el problemón, la tormenta tan grande, yo tener fe de que aún eso que no existe,
lo pueda ver. Aun cuando eso que no veo, lo pueda ver. Eso es la fe. Y los niños son confiados también, tienen esa fe en el papá, en el amigo. Todavía tienen esa bondad en ellos. Hay confianza en el Padre. Casi por algo el Señor nos dice que seamos como niños, ¿verdad? Y el último, una de las cosas que me gusta mucho a mí, que los niños, ¿cómo son? Son preguntones. ¿Tú eres preguntón, Jonathan? Preguntan todo. ¿Y qué es esto? ¿Y para qué es? ¿Y a qué sabe? ¿Y qué yo? ¿Y aquello es otro? Papá, ¿para qué? ¿Y por qué? Papá, ¿por qué? ¿Por qué nací yo así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Al grado que, ay, no, búscalo en internet, muchacho, le decimos mejor, ¿no? ¿No? Pero son bien preguntones, pero ¿qué creen? Es una manera de madurar, es una manera de seguir adelante, es una manera de ellos de tener sabiduría. Así nosotros también debemos ser preguntones, no confiar en nada, inclusive, y se los digo yo ahorita, no confíen ni aún lo que yo les diga. Para eso está la palabra de Dios. Escudriñen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo les diga, a lo mejor me escuchan a mí, ¿no? Dice la palabra de Dios, escucharlo todo y retener lo bueno. Ahorita hay muchos predicadores muy buenos y otros predicadores pues que no son tan buenos, ¿no? Lo que les digan ellos, su pastor, su amigo, su ministro, todo lo que les digan, escuchadlo todo y váyanse a la palabra de Dios. Y si está de acuerdo con la palabra de Dios, si están de acuerdo con lo que dice, adelante. Pero si no está de acuerdo, pues nada más háganlo a un lado. Creo que, si no recuerdo, la iglesia, voy a buscar aquí en internet, la iglesia de Berea era la que hacía eso. La que hacía que agarraba, si no mal no recuerdo, no estoy muy seguro, pero si es así, si no, luego les mando otro video corrigiendo esto. Pero creo que la iglesia de Berea era la iglesia que miraba a Pablo y todo lo que Pablo decía, lo escudriñaban si Pablo les decía, tienen que ser bautizados en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, o en el nombre, lo que sea. Ellos lo miraban, lo escuchaban y rápidamente se iban a la escritura. ¿No? A ver. Dice así, en Hechos capítulo 17, versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto está en Hechos capítulo 17, versículo 11. Escudriñaban la escritura. Imagínense que Pablo hubiera echado mentiras. No hay que creerlo. Simplemente hay que compararlo con la palabra de Dios. Y ya que la comparemos, entonces sí, podemos decir, ¿sabes qué? Lo que dijo este pastor, lo que dijo este predicador es correcto. La palabra de Dios es muy clara, dice, escucharlo todo y retener lo bueno, ¿ok? Eso dice aquí voy a buscar en internet. Aquí rapidito. Escuchadlo todo y retener lo bueno. Dice, está en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Le voy a decir cómo dice exactamente. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de todo especial de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Examinadlo todo y retener lo bueno. Muy bonita, muy bonito consejo, ¿no? Y pues, ya que vimos que éramos preguntones, decimos nosotros, ¿se puede volver a ser como niños? Claro que se puede ser como niños. Por algo la palabra de Dios dice así. Cuando dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, o sea, si no os volvéis y te haces como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ok? Bien, pues esto es la enseñanza de hoy. Tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. En Marcos capítulo 10, del 13 al 16, dice lo siguiente. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban. No los traigan a los niños. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis,
porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, los bendecía y oraba por ellos. Entonces el consejo del día de hoy, la palabra de Dios te dice a ti que sed como niños. Y por último, no me creas, todos estos versículos, estos capítulos, velos en la palabra de Dios. A mí me encantaría que tú agarraras la Biblia y la abrieras y confirmaras eso. Y vete y escudriña. Escudriñarla es estudiar, agarrar una versión, agarrar otra versión. Vete al historial, vete a aquellos tiempos, por qué se hizo, por qué Dios dijo esto, en qué tiempos estaban. Todo eso te va a ayudar a madurar en la palabra de Dios. Amén. Bien, pues mi deseo es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que Cristo te ama y yo también. Otra cosita. Ahorita se me vino a la mente. Eso te va a ayudar a que seas un cristiano y una persona madura. ¿Por qué? Para que entre más enseñanza tengas, difícilmente te moverás. Difícilmente andarás de aquí para allá. ¿Ok? Escudriña las escrituras, escudriña la palabra de Dios y sed como un niño y sé preguntón. Pregunta y pregunta y pregunta. Mi Dios, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Que tengas un excelente día. Adiós, díganle al niño. Adiós. Dios los bendiga.